acá, que es una mesa de ayuda sobre la administración o la gestión más que nada de la ocurrencia de algún incidente. Y el otro tema es sobre los problemas de la administración. ¿Ya? Vamos a partir con lo que es el Service Desk. ¿Existe un Service Desk que coordine y resuelva incidentes reportados por los clientes? Sí, sí existe. ¿Sí? Pero quizás funciona un poquito distinto como usted esperaría. Porque yo aquí no soy una empresa, sino que soy un funcionario público. Y todo lo que hacemos acá es en servicio de la comunidad. ¿Ya? Entonces, cuando yo tengo incidentes, por ejemplo, en lo que tiene que ver netamente el área tecnológica, eso está centralizado en Santiago. Entonces, lo que yo hago mediante una plataforma, que es estos sistemas abiertos GLPI que tú puedes implementar, tú levantas la incidencia y desde Santiago la atienden y se resuelve. Eh, el Service Desk es un punto reconocido para todas las incidencias que ocurren a los usuarios más que nada. Depende un poco, porque mira, como esa gestión de incidentes está centralizada en Santiago, pero tiene que ver principalmente con los incidentes que nos afectan como internamente. Por ejemplo, nuestra red, por darte un ejemplo, siempre pasa por la UCT de Santiago, ¿ya? Entonces, cuando ocurre un incidente con esa red, yo lo reporto a ella. Ahora, para mantener este centro de control, el gobierno lo que hace es generar una licitación, que es un proyecto para mantener esto durante 3 años. Entonces, la empresa que se adjudica esa licitación es la empresa que le hace mantención a esto, pero como a nivel local. ¿Ya? Entonces, yo tengo dos formas de reportar incidentes. Cuando tienen que ver con aspectos, por ejemplo, que están ligados a la UCT de Santiago, yo se los reporto a ellos. Pero cuando tienen que ver con aspectos del funcionamiento interno de este centro de control, yo se lo reporto a la empresa que se adjudicó la licitación. ¿Existe, según su punto de vista, el suficiente compromiso con lo que es un Service Desk hacia los clientes? No, yo creo que no, porque no todos los usuarios tienen bien asimilado el uso de una mesa de ayuda. Entonces, la mayoría, cuando ocurre una incidencia, no conoce, por ejemplo, el acceso a la plataforma, no tiene un usuario, una contraseña. Entonces, cuando ocurre algo, lo reportan por otras vías, por correo, por teléfono. Siento que la vía oficial es la mesa de ayuda que te mencionaba anteriormente. Y que a la vez, al ser por correo, es como algo más informal, ¿o no? Claro, es que ¿cuál es el beneficio de tener una plataforma? Que obviamente tú levantas la incidencia, hay alguien que está supervisando esa plataforma, todas las solicitudes que llegan, y ahí las va priorizando. Entonces, dependiendo de la urgencia que tiene cada una de las incidencias, tú las vas atendiendo de la forma que te acomode. En cambio, si tú la reportas por otra vía que no es como que no la puedes visualizar y no le puedes hacer seguimiento, se pierde. El Service Desk provee a los usuarios actualizaciones sobre algún estatus de algún incidente. ¿El estado del incidente? Sí, o sea, siempre y cuando se haga a través de la plataforma, sí, la plataforma, como te decía recién, te permite hacer un seguimiento de todo esto. Entonces tú ves todo el proceso desde que inicia hasta que termina. Para lo que es Service Desk, ¿se ha realizado un estudio de carga de trabajo para determinar los niveles de personal que son asociados al Service Desk? ¿O solamente es como más globalizado? Estudio de carga, no, Claro. dudo que se haya hecho. Y es difícil que lo hagan porque nosotros ya sabemos que internamente hay una falta como de personal especializado como en el área tecnológica para atender todas las solicitudes, porque yo lo veo desde el punto de vista del sistema que te decía recién, que tiene que ver con la UCT de Santiago, porque es el único sistema que existe y tiene una plataforma en la que tú le puedes hacer seguimiento, pero ese sistema es para todas las UCT. Entonces yo soy la UCT de Coquimbo
casi un centro de control por cada región de Chile. Entonces, si cada centro de control tiene en promedio, no sé, 5 personas y la UCT de Santiago tiene 100, por ejemplo, el personal que hay hoy en día no es suficiente para atender todas las solicitudes que llegan. El Service Desk es notificado en caso de nuevos servicios o cambios de los que ya existen. Es decir, por ejemplo, algún cambio que ocurre en la central. ¿Es informado el Service Desk sobre ese cambio? Sí, por lo general todos los cambios que son relevantes para nuestro funcionamiento son informados a través de la misma plataforma o por correo electrónico. Y que al final la plataforma y el correo están vinculados. Claro. Cada vez que tú creas una incidencia te llega una notificación en el correo de que se creó la incidencia número tanto y para que tú le hagas seguimiento. Entonces a medida que va avanzando, cada vez que ocurre algo, un cambio te va llegando una notificación. Aparte del Service Desk, ¿existe el personal de soporte de segunda línea? O sea, si es que no está la primera línea del Service Desk. Aquí hay una sola línea de soporte, que es como el soporte local, que en este caso lo proveo yo de cierta forma, y cuando ya no es como algo abordable de forma local, pasa al nivel 2 que sería Santiago. Pero ya ese es como un nivel centralizado para, como te decía, para todos los usuarios que existen a nivel de país. ¿Usted cree que los servicios que provee el Service Desk están claramente definidos por los clientes o los usuarios? Que en realidad no son muchos, o sea, el soporte es como soporte en realidad y que es como más a nivel básico porque el resto tiene que ver con la plataforma, la página, los servicios de streaming, el sistema de control de tránsito. Entonces, como eso ya es un servicio más especializado, lo atienden las mismas personas que están a cargo del Service Desk porque no es algo que tienen acceso todos los usuarios. Entonces, las mismas personas que atienden el Service Desk también tienen a cargo la supervisión de esos sistemas de forma directa. Entonces, si tuviesen que reportarlo, tendrían que reportárselo como a ellos mismos. Entonces, como eso no... No hay como muchos usuarios por fuera. No. Así como, claro. ¿Se realizan así como estudios para poder trabajar o ayudar a determinar nivel adecuado de personal? Sí se han hecho, según sé, pero quedan en un estudio, no se implementan. Bien. Entonces, es que depende de muchas cosas, pues, o sea, aquí en el gobierno, dependiendo de cómo esté el panorama de país, por ejemplo, se dan o se quitan recursos a los distintos proyectos. Entonces, desde hace varios años que todos los recursos están siendo súper limitados. Entonces, no han habido contrataciones de nuevas personas, ¿no? Entonces, por más que yo haga un estudio y ese estudio me arroje que este centro de control para funcionar necesita 15 personas y hay 5, después lo que corta como la situación es el hecho de que si hay o no presupuesto. Pues, tú puedes tener la necesidad, pero si no hay lucas para contratar gente, no la van a contratar, ¿no? Dentro de este punto, del punto de control, se realizan revisiones semanales de gestión para analizar la disponibilidad del servicio o la satisfacción de los clientes o más que nada las áreas de las principales incidencias. Pero eso es como desde el punto de vista de realizar mantenimiento. Claro, así como si es que se realizan como estudios o revisiones semanales de incidentes que hayan ocurrido o de la distribución del servicio. O más que nada igual de cómo uno trata al cliente, así como la satisfacción del cliente. Ya, pero desde un punto de vista como las encuestas que Claro, ponen al sí. final de un servicio. Claro, algo así. No, yo diría que no. O sea, es como por ejemplo, contactan a un servicio. Es que no es, por eso te digo que la entrevista que tiene usted es como más enfocada a un punto de vista empresa que provee un servicio. Sí. Pero si bien nosotros trabajamos para la comunidad, no tenemos un contacto directo con ella ni les preguntamos, oye, ¿cómo están los tiempos de semáforo en Albacete con Iquique? Ya. ¿Entiendes? Eso es como lo más tangible para la gente que está afuera.
pero internamente de todos los servicios de mantenimiento que se hacen, no hay una encuesta porque, por ejemplo, como te decía recién, cuando hay incidencias a nivel local, las atiendo yo. Entonces yo tendría que ir directamente a encuestar a mis compañeros y decirles, oye, ¿cómo te funciona el PC? No sé, por ejemplo. Y no, pues yo no lo hago porque en Pero es realidad... como, más que nada ustedes no tienen así como el contacto con lo que son los, así como los usuarios, las personas que usan diariamente, no sé, Claro, la carretera, cosas así. a Sino que es como lo más, más. mira, el contacto que tenemos con ellos es cuando nos reportan problemas que hay en las calles. Nos dicen, por ejemplo, no sé, el semáforo de la intersección X está funcionando mal. Pueden hacer algo y nosotros recibimos esa solicitud, lo revisamos y si es que hay que corregir algo se corrige, pero rara vez hay como una retroalimentación. O sea, yo, por ejemplo, siempre trato de cada vez que tomo contacto con una persona, recojo sus datos y si esta persona reportó una situación en particular, la revisamos y si se le da solución en el momento, tratamos de llamarlo de vuelta para decirle, oiga, no sé, muchas gracias por su comentario, ya solucionamos el problema. Ustedes tienen que ver netamente con lo que son los semáforos. O igual los del No, tránsito. aquí, mira, este es el Centro de Control de Tránsito Regional, es el Centro de Control de Tránsito de la región de Coquimbo. Entonces, atendemos dos aspectos como principales. Que el primero es la gestión de tránsito, que tiene que ver netamente con la manipulación de los semáforos y la visualización del tránsito a través de las cámaras que pueden ver ahí atrás. Nosotros vamos visualizando, vemos si hay congestión, alguna situación en particular y con eso vamos manipulando los semáforos y ayuda a que, por ejemplo, tu tiempo de viaje entre un punto y otro sea normal, más bajo o reducir si es que hay alguna situación de congestión. Y el otro aspecto importante tiene que ver con la revisión de estudios. ¿Y qué tipo de estudios son? Estudios de impacto al sistema de transporte urbano, que se llama. ¿Ya? Y estos estudios lo que hacen es, por ejemplo, analizar cómo por ejemplo, cuando una empresa privada quiere construir un conjunto habitacional en determinado punto de la ciudad, cómo afecta la construcción de ese conjunto habitacional a todo el entorno. Por ejemplo, ¿en qué sector vives tú? ¿Ah? ¿En qué sector vives tú? Puerto Mar. Ya, por ejemplo, si en Puerta del Mar un particular dice una constructora, ya me voy a instalar acá con un conjunto habitacional, un condominio gigante de 500 casas. Entonces, si tú te imaginas 500 casas, son eventualmente 500 familias, y esas 500 familias, por ejemplo, supongamos que la mitad tienen vehículos. Entonces, 250 vehículos más que tú vas a introducir a esa zona de la ciudad. Entonces, ¿cómo te afecta toda esa cantidad de gente y vehículos que van a llegar en un determinado momento a esa zona? Entonces, tú dices, tratas de visualizar un poco, ya, por ejemplo, el condominio tiene una salida por Libertad, por la calle Libertad. Entonces, meterle en determinado momento del día 250 vehículos más a esa zona puede provocar una situación de congestión. Entonces, lo que tú tratas de hacer es visualizar un poco lo que va a ocurrir y a ese privado le pides medidas de mitigación que se llaman. Entonces, con esas medidas de mitigación, tú le decís, ya sabes que nosotros analizamos y por la cantidad de vehículos y si, no sé, se hacen, por ejemplo, mediciones de flujo vehicular, se estima que o se justifica la instalación de un semáforo en esta intersección. Entonces, el privado tiene que ir y construirlo porque es como una condicionante para que él pueda concretar su proyecto. Entonces, ese tipo de estudios son los que también pasan por acá. Y estudios de ese nivel a niveles mucho mayores, como por ejemplo la ampliación a 3 pistas de la ruta 5 entre La Herradura y Francisco de Aguirre. Entonces, con paso sobre nivel, bajo nivel, más semáforos, más cámaras. Claro. Entonces, esas dos cosas son como los aspectos más importantes que se atienden acá. Y lo que tiene que ver con gestión de tránsito es lo que te lleva más que nada a interactuar con las personas, porque obviamente tú que eres usuario y conduces, por ejemplo, un vehículo, te va a topar con situaciones de congestión, ya sea por mal funcionamiento de semáforos, por accidentes, por vehículos detenidos que tienen algún desperfecto mecánico, por manifestaciones, por distintos motivos. Entonces, todo ese tipo de situaciones nos las comunican a nosotros y nosotros las tratamos de solucionar acá. Eh, Ahora vamos a ver lo que son los incidentes, la gestión de incidentes. Eh, esta organización,
clara sobre el proceso de una gestión de incidentes? O sea, claro, yo diría que no, pero sí hay como una idea de cómo debería ser el funcionamiento de la gestión de incidentes. Es que, mira, como te decía al principio, yo tengo dos formas de funcionar. Los aspectos internos de la UCT yo los reporto a un lado, pero los aspectos internos de este centro de control yo se los reporto a otra empresa. Esa empresa, la que se adjudica la licitación que mantiene todo esto, tiene todo un programa de mantenimiento. Entonces ellos hacen de forma mensual y bimensual mantenimiento preventivo. Entonces, todos los aspectos que tienen que ver con el centro de control, por ejemplo, el generador de respaldo, las UPS, los servidores, las consolas con las que tú manejas las cámaras y el software del sistema de control de tránsito, sistema eléctrico, todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de esto. Entonces, una empresa externa es lo que ve más que nada lo que son los mantenimientos de la cadena central. Claro, de esto internamente, de que es como un subcontrato. Yeah. Y aparte, cada vez que ocurre un incidente que está fuera de los mantenimientos preventivos, tú se lo reportas a ellos y eso le llamamos mantenimiento correctivo. Entonces, no sé, en determinado momento, por ejemplo, si ahora estuviese ocurriendo algo, lo llamamos, ellos vienen, lo atienden y a la vez ellos en su organización también tienen distintos niveles de soporte. Entonces tienen unos técnicos que vienen acá, hacen como la primera revisión y si le pueden dar solución ellos mismos, lo hacen. Pero si no, tienen que ir escalando a los distintos niveles de soporte que tienen como internamente ellos como empresa. Entonces, igual es como una mezcla de cosas. Yo, Claro, sí. por ejemplo, en la mayor parte de cosas que tienen que ver con la mantención de este centro de control, yo no lo hago. Sino lo que yo hago es supervisar a los que lo hacen. Entonces, yo me tengo que asegurar de que ellos lo que están haciendo es correcto. Claro. Siempre acá, más que nada, siempre van a existir incidentes, Sí. pero ¿usted percibe así como una disminución o un incremento a largo tiempo que ha estado acá en lo que son los incidentes? Yo creo que los incidentes han disminuido con el tiempo. Sí, porque este centro de control no tiene mucho tiempo. Ya funciona acá desde el año 2010. Y obviamente con el paso de los años tú vas adquiriendo más experiencia en lo que es el mantenimiento de todo esto. Yo trabajo acá desde diciembre del 2013. Y si tú me preguntas hoy en día, yo igual tengo como un dominio súper alto de todos los aspectos que tienen que ver con el sistema de control. Y no necesariamente tienen que ver con el área específica de la informática o las telecomunicaciones, sino que con todos los aspectos de esto. Entonces, por lógica, a medida que tú vas adquiriendo más experiencia, y la experiencia también la tengo yo, mis compañeros, los técnicos que le hacen mantención a esto de la empresa externa, entonces eso te permite que a la larga tú vayas disminuyendo los incidentes, porque quizás muchos de los incidentes que ocurrieron anteriormente eran por desconocimiento un poco de cómo funcionaban todos los equipos. Entonces yo diría que sí, que con el paso de los años los incidentes han disminuido. Si usted sabe, ¿existe algún presupuesto como para el soporte de alguna herramienta para la gestión de incidentes? ¿O solamente como una parte más del trabajo que tiene que hacer? Presupuesto para el soporte de una herramienta. Claro, o sea, sí que hay presupuesto para la gestión de incidentes, más que nada. Así que aquí se maneja un presupuesto global. Entonces, cuando ocurre algún incidente, no creo, porque los recursos que se utilizan para la atención de incidentes son más que nada recursos humanos, no recursos monetarios. Pero producto de un incidente, no sé si se determina que es necesario reemplazar un equipo, que un equipo falló, sí, ahí sí hay presupuesto, porque obviamente son servicios tan críticos que no puedes evaluar y determinar comprar un equipo después, sino que, bueno, en realidad dependiendo del nivel de criticidad de la falla y a los equipos que afecta, obviamente tú vas a disponer de presupuesto para poder dar solución a ese problema.
según los incidentes que van ocurriendo dentro de la organización, ¿son todos registrados de la misma forma? Sí, Todos tienen, o sea, el registro es de la misma forma, pero lo crítico o lo no crítico es distinto. pero, o sea, O, ¿cómo lo va a registrar? claro, si es que ustedes lo registran todo de la misma forma. Sí, o sea, son todos registrados de la misma forma. Ahora, es que, mira, en la licitación que mantiene este centro, te respondo pensando en la mantención de esto. Ese contrato estipula distintos niveles de soporte, o sea, y distintos niveles de urgencia, dependiendo de qué se trata, o sea, qué área de la oficina se está viendo afectada. O sea, por ejemplo, sistemas críticos son sistemas eléctricos, los servidores, y si esos servicios fallan, tienen un determinado tiempo en que la empresa contratista puede dar respuesta. Entonces, cada vez que ocurre un incidente, nosotros lo reportamos, ellos vienen y tenemos documentos que tú vas llenando cada vez que haces un mantenimiento. Hay documentos para mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo. Y al final de cada mes, la empresa hace un resumen de todos estos mantenimientos, te entrega un resumen de los mantenimientos correctivos que ocurrieron. Pero claro, todos se registran de la misma forma, a pesar de que los haya atendido en distintos tiempos por la criticidad que tiene cada una de las áreas de la oficina. Ah. Eh, al incidente se le asigna un identificador único. Sí, todos los incidentes que ocurren tienen un número correlativo, que por ejemplo puede ser, no sé, mantenimiento correctivo, le asignan la fecha del día y les va dando un número correlativo dependiendo del el orden en el que ocurren los incidentes. Si yo reporto 5 incidentes en el día, van a haber 5 documentos con la misma fecha, pero al final terminados en 1, 2, 3, 4 y 5. Eh, ¿Existe algún procedimiento para tratar los incidentes de alto impacto? Sí, lo que te comentaba recién, o sea, está el contrato que estipula cada área de la oficina y en cada una de esas áreas está determinado un nivel de criticidad que tiene esa área y los tiempos de respuesta que tienen que otorgarte o sea, que nosotros le otorgamos a la empresa contratista para que atiendan los incidentes que ocurren. Ahora vamos a hablar sobre el tema del problema que existe de gestión. Los problemas de gestión. 23 minutos. ¿Tiene la organización una comprensión clara del proceso de gestión de problemas? Entendiendo que incidente es más que nada algo que se toma, o sea, que el tiempo es más agotado en un incidente que con un problema, porque el problema es más a largo plazo más que nada. Claro. O sea, yo creo que está muy ligado con lo que te decía anteriormente, o sea, no todos los usuarios saben cómo funciona un sistema de control de falla, un sistema de mesa de ayuda, entonces no está como del todo claro para todos los usuarios que existen. Por esta organización está definida claramente la propiedad del problema. ¿A qué te refieres con propiedad? Más que nada. O sea, ¿de quién es la responsabilidad de? Claro, sí. Sí, o sea, es que al tener una única empresa de contratista, y de nuevo te respondo pensando en la mantención de esto, ellos están a cargo de todo. O sea, cada uno de los aspectos que tiene que ver con el centro de control, ellos son la empresa que tiene que atender. Es decir, por ejemplo, y ya al ocurrir un incidente o un problema, los que son los encargados de ver ese incidente o problema es la organización el La contratista. empresa contratista. Empresa contratista. Ok. Eh, las soluciones que da este control de tránsito sobre los
problemas los problemas son bien transmitidos sobre el proceso de gestión de cambio. Es decir, si las soluciones se dan a los problemas es apropiada para una gestión de cambio. ¿Pero a qué te refieres con gestión de cambio? Es decir, por ejemplo, si ocurre un problema, que haya un análisis o un paso a seguir para un cambio, para, por ejemplo, lo que comentabas de los equipos. Si es que existe un problema de mantención de equipo, si existiera, si es que hay un análisis de una gestión de cambio a ese equipo, como por ejemplo. Es que, mira, como nosotros somos una entidad pública, nuestro funcionamiento igual es bien especial. Hay aspectos que tienes que tomar en cuenta, por ejemplo, cuando ocurre, supongamos que falla un servidor. Lo que yo hago es reportarlo a la empresa contratista que le hace mantención a todo eso. Ellos vienen, revisan, pero dependiendo del tipo de falla, se pueden tomar distintos caminos. Yo tengo aquí equipos antiguos, equipos más nuevos, y eso se da principalmente porque, bueno, en realidad tengo más equipos antiguos que no, pero eso se da principalmente porque el gobierno, o por lo menos lo que tiene que ver con el Ministerio de Transporte y la UOCT, no tiene como una política muy clara para ir renovando esos equipos, por ejemplo, antes que caduquen su vida útil, o sea, antes que se cumpla su vida útil, antes que, por ejemplo, la empresa fabricante, no sé, supongamos Dell, deje de darle soporte a esas marcas y modelos de equipo. Entonces, si falla un servidor, pero resulta que ese servidor es un equipo antiguo y que la empresa fabricante ya dejó de darle soporte, la empresa contratista viene, revisa y me dice, ¿sabes qué? Este servidor, no sé, le falló la placa, por ejemplo, la placa madre, y como Dell ya no le da soporte, no hay partes y piezas de repuesto en el mercado. Entonces, en ese escenario, tendría que ser yo el que me tenga que hacer cargo de los costos de proveer un nuevo servidor. Pero en cambio, si la falla ocurre en un servidor que todavía tiene soporte por parte de la empresa fabricante, yo se lo reporto a la empresa contratista y de nuevo me dicen, oye, ¿sabes que falló la placa? Pero en realidad en el mercado, si hay disponible partes y piezas para repararlo, ellos son los que costean ese costo, ¿cachai? Pero en el fondo lo que yo estoy asumiendo es contratarle a ellos un mantenimiento de un equipo que hoy en día en el mercado ya no tiene soporte por parte del fabricante. Entonces son costos que tú tienes que asumir y por eso te decía que dependiendo de ese tipo de aspectos como tan específicos, tú tomas uno u otro camino y ahí tú ves de dónde salen las lucas para costear la reparación y al final darle solución a la incidencia que tú reportas. Pero en todo ese proceso, por ejemplo, si de cambio de equipo, tienes que estar presente, Claro. tienes que supervisar el proceso. Sí. Sí, y de hecho no lo hago solamente yo, o sea, aquí en este centro de control trabajamos con ingenieros. El Osvaldo, que es mi jefe, que estaba recién en la puerta, él es el encargado del centro de control y es ingeniero civil electrónico. Estoy yo, que soy civil informático, está mi compañera que está ahí, que es ingeniera de transporte, y hay otro compañero más que está de vacaciones, que es ingeniero civil. Entonces, entre los cuatro nos complementamos y es como un equipo multidisciplinario, por decirlo de una forma. Entonces, al final, como nosotros trabajamos por turno, no siempre estoy yo. Entonces, por ejemplo, ahora desde las 9 de la mañana está la gente de la empresa contratista haciendo mantenimiento abajo en la sala donde están los servidores. Pero como no estoy yo, que soy como se supone el especialista en el área, tiene que ir cualquiera de mis otros compañeros a supervisarlo. Entonces, al final, ellos igual se tienen que interiorizar un poco de los mantenimientos que hace la empresa contratista, indistintamente del área en el cual estén tratando. Y lo mismo pasa conmigo, o sea, yo también me tengo que interiorizar de otras áreas que quizás no son mi especialidad, pero también tengo que ser capaz de supervisar las labores que se están haciendo. O sea, es como estudiar sobre otra carrera. Así que ir aprendiendo en la marcha. Claro, en el fondo lo que hace es aplicar aquí, quizás desarrollar más el área de la ingeniería que tu especialidad, porque tu especialidad la tomáis en ciertas cosas, no,
Pero hay otra parte importante de todas las tareas que se hacen que tienen que ver más que nada con la ingeniería, porque la ingeniería es transversal a todo, o sea, de repente me toca ver cosas de obras civiles, también me toca ver la parte de gestión de tránsito que tiene que ver más con la ingeniería de transporte, entonces mi trabajo que igual es como súper transversal a varias áreas de No se enfoca ingeniería. solamente en el área que uno especialista. Obviamente, claro, no se enfoca en eso, pero obviamente Sí. cuando tienen que darle solución a un problema del área de informática o telecomunicaciones, ¿a quién acuden? A ti, porque eres el especialista. ¿Cachai? Eh, ¿Existe suficiente apoyo para asignar la actividad de resolución proactiva del problema? Suficiente apoyo Para realizar actividades de resolución del problema. Si hay apoyo suficiente para resolver el problema que ocurra. O sea, todo depende del punto de vista en el que lo analices. Si es un incidente interno que puedo resolver yo obviamente sí le presto el apoyo a cualquiera de mis compañeros para resolver el problema. Incluso con el paso de los años, como te decía anteriormente, vas adquiriendo más experiencia, de repente hay fallas que pueden ocurrir y que al final entre tomarte el tiempo de llamar a la empresa contratista y reportar el incidente son cosas quizás más sencillas que tú puedes resolver como al instante. Entonces, en vez de darte toda esa vuelta, va a llamar a alguien y que venga una hora después a presionar un botón, lo haces tú. ¿Cachai? Entonces, también está ese apoyo. Y aparte, del punto de vista de la mantención interna de esto, también está el apoyo de la empresa contratista. Es como un apoyo garantizado en realidad, porque ellos están obligados a venir acá a dar solución a los incidentes y hacer mantenimientos preventivos que en el fondo te van a garantizar o te dan una cierta garantía de que va a seguir todo funcionando de forma normal. ¿Se han establecido roles y responsabilidades para el proceso de la gestión del problema? Roles, yo creo que sí, porque como te comentaba, de los 4 ingenieros que trabajamos acá, todos tenemos la calidad de supervisores. Ahora que, por ejemplo, yo actualmente sea el que supervisa la mayoría de los mantenimientos, ya eso es parte de la organización interna, pero todos tenemos el rol de supervisor. Y a la vez, si lo vemos desde el punto de vista de la mantención interna de esto, también existen distintos niveles de soporte que son los técnicos de la empresa contratista que te decía recién, que están en el nivel 1. Después ellos a la vez tienen subcontratos, o sea, tienen empresas especialistas que, por ejemplo, atienden ciertas cosas que ellos no son capaces de ver y así se va escalando. Entonces, existen quizás el rol de supervisión, que somos nosotros, y los niveles de soporte que están en la empresa contratista y a la vez la empresa contratista de nuestra empresa contratista, que sería como un subcontrato. Pero es más bien sencillo, pero se podría decir que sí. Entonces, si están establecidos bien los roles que para la gestión del Pero problema. ¿qué otros roles pueden existir, por ejemplo? Es que, por ejemplo, lo que queremos decir es si existe la persona indicada para resolver el tipo de problema que ocurra, ya sea informático o no sé, de recursos humanos, Sí, de otras áreas. sí existe. Sí. Porque de hecho en la misma empresa contratista tienen su propia organización, pues, o sea, hay un técnico y hay un supervisor del técnico y está el site manager que se denomina en la empresa de ellos, que es como un supervisor técnico pero que ve todo de manera como más global. ¿Cachai? Hay un supervisor técnico que es como la parte de gestión y hay otro supervisor técnico que está aquí en situ supervisando al técnico que está haciendo la mantención. Entonces existen todo ese tipo de roles que al final todos contribuyen a que se resuelvan los incidentes. ¿Existen herramientas automáticas para apoyar estos procesos de resolución de problemas? Herramienta automática.
es como obvia la respuesta desde el punto de vista de la mesa de ayuda, porque la mesa de ayuda ya en sí es una plataforma que automatiza todo el proceso de la gestión de incidentes. Y acá dentro de la organización, algo automático a una resolución de problemas. Mira, mi interacción con la empresa contratista es más que nada de forma oral. Ahí no hay un sistema. Con ellos no, yo no tengo un sistema. Ahí yo todo lo hago mediante llamados telefónicos, mensajes, correos, y después todo eso se traduce en documentos que tú vas archivando de toda la gestión de los incidentes. Pero desde el punto de vista de lo que tiene que ver con la UCT que está en Santiago, claro, ahí sí existe esa plataforma. Lo hicimos automático. Claro, ahí existe la plataforma y a la vez, no sé, por ejemplo, puedes complementar la resolución de problemas con distintos software que te ayudan. No sé, por ejemplo, si hay un problema en la red, tú tienes un software que a la larga es una herramienta que te aporta el análisis de, por ejemplo, una problemática que ocurriese con la conectividad, no sé. Yeah. Entonces, sí se podría decir que... Existen procedimientos para clasificar los problemas, como por ejemplo por categoría, por prioridad o por impacto dentro de la organización. Que más que nada son como para saber qué hacer o qué hacer primero. No, sí, es lo que te había dicho ya anteriormente. O sea, desde el punto de vista de la mantención de esto, en el contrato que tenemos con la empresa contratista, ellos ya tienen estipulado todas las áreas que existen en la oficina y cuál es el nivel de criticidad que tiene cada una y cuáles son los tiempos de respuesta. Ahora, desde el punto de vista que tiene que ver con la UCT de Santiago, ahí yo diría que no existe un procedimiento claro y que más que nada las pocas personas que están a cargo de la resolución de incidentes a nivel central son ellos mismos los que les van dando prioridad, pero que también está limitado acorde a su disponibilidad de tiempo. Porque ellos, por un lado, apoyan la resolución de incidentes a nivel de organización, a nivel país, pero también tienen otras tareas asignadas, que por ejemplo revisión de estudios, supervisión de mantenimiento, entonces obviamente depende de su disponibilidad de tiempo. Se realiza un monitoreo. Bueno, acá en este sector, en esta organización, lo que es la infraestructura, se realiza un monitoreo luego de alguna resolución del problema. En lo que es la infraestructura más general. Yo creo que en la medida que la resolución de un problema no sea como, no sé, como que no te quede claro o te queden alguna duda después de la resolución de un problema, decir que va a volver a ocurrir o no, ahí se le hace como un desarrollo y una investigación y un seguimiento y se hace un análisis posterior a una posible solución para tratar de evitar de que ocurra nuevamente. Pero cuando son incidencias como más sencillas, se podría decir, ahí no se les pasa un... Sí, como ya están seguros que ya va a funcionar. Es que, claro, o sea, mira, te pongo un ejemplo. El año pasado, como en noviembre, empezó a ocurrir que las cámaras que tenemos acá, algunas cámaras de ciertos sectores se empezaban a pixelar. Entonces las imágenes que recibíamos acá eran puros píxeles y no se entendía nada de lo que ocurría. Perdían la movilidad de la cámara o funcionaba como con un delay. Entonces, claro, obviamente lo que hicimos fue reportarlo a la empresa contratista, que son los que tienen que atender ese tipo de cosas. Ya la empresa contratista comenzó a atender el problema, pero obviamente en un problema de ese tipo, tú puedes, no sé, deducir que la falla corresponde a la cámara o a la red o a los equipos de comunicación, entonces son muchas cosas que tienes que tratar de atender. Entonces obviamente empezaron por el nivel como más sencillo, que era atacando, por ejemplo, no sé, decían, ya puede que sea la cámara. Ya revisaron todo. Hicieron algunas modificaciones, el problema no se solucionó. Después va al siguiente nivel, que son los equipos de comunicación asociados a esa cámara. Empiezan, revisan todo, se hacen modificaciones, tampoco se va a solucionar el problema. Entonces, nosotros tenemos equipos de comunicaciones que están en las calles. No sé si te has dado cuenta, pero
semáforos, en ciertas esquinas hay como unos gabinetes grises, así, Sí, unas cajas. Esas cajas contienen los controladores de los semáforos. Y también se utiliza el mismo modelo de gabinete para, en ciertos puntos de la ciudad, poner los gabinetes concentradores de comunicaciones, que se llaman. Que, por ejemplo, por ahí pasa la red troncal de fibra óptica, y ahí van, no sé, switch, multiplexores, conversores de medio, y distintos equipos. Entonces, este equipo, al estar en las calles y al ser un gabinete metálico con tanto equipo en su interior, tú podrías pensar que esa falla puede deberse quizás a la temperatura que se genera internamente dentro de ese gabinete, a pesar de que los equipos que están instalados ahí son equipos de características industriales que soportan temperaturas mucho más altas que un equipo doméstico. Tú podrías pensar que la temperatura es lo que los está afectando. Entonces, sigue tratando de buscar alguna solución para ese problema, atiende, revisa, modifica algo para dar solución a eso. Y al final, ese problema que te estaba comentando, de noviembre que se reportó, se solucionó quizá ahora en febrero. Y al final el problema era por un pelo de fibra óptica que estaba dañado. Entonces, claro, hay problemas que tú puedes reportar y dependiendo de qué se trata el problema en específico, puede pasar harto tiempo en solucionarlo. Obviamente, claro, los tiempos de respuesta están asociados como a la primera atención, pero de ahí queda criterio nuestro otorgarles más tiempo a ellos, porque obviamente aquí hay multas de por medio. O sea, si ocurre un problema, tú se lo reportas a la empresa y la empresa no llega en el tiempo a atenderlo, en el tiempo que está estipulado, tú le puedes cursar una multa. Y si pasa mucho tiempo también resolviendo el problema, tú también le puedes cursar una multa, pero eso no ocurre mucho. ¿El tema con la cámara es de suma prioridad para ustedes? Claro, porque tanto la cámara como el software del sistema de control de tránsito son los dos elementos principales. O sea, si tomas en cuenta que la gestión de tránsito, una de nuestras tareas principales, el software de las cámaras, junto con las cámaras que están en el terreno, más el software del sistema de control de tránsito que manipula los semáforos, son los dos elementos principales que te permiten hacer gestión de tránsito. Entonces, si uno de esos elementos falla, pierdes. O sea, no puedes visualizar, por ejemplo, cómo está la situación de tránsito en la calle. Por lo tanto, no podrías hacer modificación sobre los semáforos sin saber cómo está la situación en la calle. Entonces, al final, eso se traduce en congestión y reclamo y cosas. Ya. Se realizan revisiones regulares sobre el rendimiento global de los problemas, de la gestión de problemas. O por ejemplo algún rendimiento de algún KPI. ¿Se realiza algún monitoreo o una revisión regular sobre eso? Sobre el rendimiento, yo creo que no hay como una revisión. O sea, a lo más llegamos al resumen mensual de incidencias que se hacen, pero no hay una revisión sobre eso porque, por lo general, las incidencias que ocurren y que no son tan críticas se resuelven en los tiempos que están estipulados. Entonces, de hacer un análisis, al final el análisis te diría que todo está funcionando como corresponde, desde el punto de vista de la mantención del centro de control. Y para ir terminando la entrevista, ¿tiene este proceso de resolución de problemas alguna interfaz con otras áreas del proceso? ¿Tiene algo asociado a otras áreas? Lo que es la gestión de la administración, o sea, la administración de problemas. Pero, ¿cómo podría ser? Es decir, por ejemplo, el área de informática de la organización, tuvo un problema. ¿Tiene eso o puede conllevar a la interacción con otra área dentro de esta organización? Internamente las áreas, no sé, están las áreas definidas, pero desde otro punto de vista. O sea, por ejemplo, si te ingresas a un estudio, un estudio de ingeniería de X cosas, hay un área específica que se encarga de realizar eso.
el punto de vista de la resolución de incidentes, o sea, desde ese punto de vista no están como tan marcadas las áreas de la oficina, o sea, si hay un problema cualquiera lo puede atender y se lo reporta quizás al único informático que hay en la UOCT de Santiago, porque al final de cuentas uno de los déficits más importantes que hay en la organización internamente es personas, son personas que tienen que ver con el área tecnológica. O sea, por ejemplo, en la UCT de Santiago, que quizás hay no sé, 40 personas trabajando, hay un informático, un telemático y otro informático que se encarga del software. Entonces, son súper pocas las personas a lo largo de todo el país, en cada uno de los centros de control, especialistas en el área tecnológica. Y ese es un déficit que se conoce y se sabe, es una necesidad que se ha planteado, pero por lo mismo que te comentaba anteriormente, desde el punto de vista de los recursos, no se ha podido concretar en contratar más gente del área tecnológica. Entonces, quizás por ese motivo, que ninguna de las áreas está como bien marcada, porque al final puede que en otro centro de control donde no haya alguien especialista en el área de informática, igual tenga que hacerse cargo de esos temas y no va a ser tu área y al final, en resumen, por eso ninguna de las áreas está como bien definida. Claro, están como definidas, pero a la vez no. Igual. O sea, en el fondo, si ocurre algo y tú tienes que reportárselo a alguien, la llamada lo va a recibir cualquiera que esté a cargo de eso, pero que no necesariamente va a ser alguien que tenga su especialidad en el área informática, sino que es la persona que está a cargo, ¿no? Pero puede ser una persona de cualquier otra área, pero que en el fondo eso ocurre por la falta de recursos humanos que hay internamente en la organización. Eso fue